Hola, hola, bienvenidos a Backstage. En este episodio tenemos una gran invitada. Ella es Adriana Pedraza, Market Leader en Burson, Perú. Y estaremos hablando acerca de cómo los líderes más influyentes de la región utilizan los datos para tomar decisiones, además de tendencias, entre otras cosas. Bienvenida, Adriana, qué gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, es una gran oportunidad precisamente para conversar acerca de cómo las marcas vienen hoy por hoy trabajando con la inteligencia artificial, el análisis de datos y digamos que toda esta revolución que hoy por hoy se está dando en el ámbito de las comunicaciones. Sí, pero antes, cuéntanos un poquito de ti, ¿hace cuánto tiempo estás en este rol? ¿Qué responsabilidades exactamente tienes? Bueno, pues soy colombiana, pero ya llevo 9 años en Perú y pues esto me ha permitido también entender bastante sobre el mercado peruano, que tiene pues digamos que muchas similitudes respecto a donde vengo, pero también tiene pues muchísimas oportunidades, ¿no? Como market leader estoy hace ya un poco más de un año liderando la operación de Burson en Perú y antes de eso estuve cerca de 8 años liderando el área de Corporate Brand, que es precisamente el área que se encarga de asesorar a las empresas en todo lo que tiene que ver con el marketing y las comunicaciones, ¿no? Todo el PR y comunicaciones orientadas a temas de marketing. Ok, y digamos que desde tu experiencia, imagino debes tener, por tu rol, conversar con diferentes marcas y por ende tienes la oportunidad de conversar con estos líderes, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de qué patrones ves en los líderes que realmente están marcando la diferencia. ¿Qué hacen ellos en sus planes o en las decisiones estratégicas que toman que tú dirías este tipo de cosas hacen los líderes que marcan la diferencia? Pues mira, siempre veo que hay como una gran necesidad de conectar con sus públicos de interés, ¿no? O sea, las marcas se mueven principalmente con ese objetivo, con un gran propósito de conectar de distintas maneras con pues, los públicos, porque al final de cuentas se deben a ellos. Muchas marcas llegan a nosotros preguntándonos, bueno, ¿cómo puedo hacer para poder cautivar mucho más a la generación Z? ¿No? Casi Sí, gran parte de las marcas están como en ese desafío, sobre todo claro, marcas que son muy tradicionales, que llevan mucho tiempo en el mercado, que son claro. incluso hasta legendarias. Entonces dicen, bueno, ya cautivé generaciones atrás, ¿cómo hago para continuar conectando con estas nuevas generaciones? ¿Cómo puedo descifrarlas? ¿Cómo puedo entenderlas? Y sobre todo porque tienen una manera de comunicarse, digamos que un poco diferente a lo que tal vez veníamos acostumbrados tiempo atrás. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos, y creo que es un rol muy relevante, es precisamente todo el análisis de información, de datos, de escuchas activas, de entender muy bien qué es lo que le importa al consumidor, qué es lo que realmente le preocupa, cómo se conecta, cómo, digamos que usa las redes sociales o cualquier otro tipo de canal. Y poder entender eso nos da definitivamente una ventaja competitiva para poder digamos que generar estrategias que efectivamente den en el punto, ¿no? O sea, que lleguen a esos públicos a los que queremos impactar. Entonces creo que en gran medida eso es como uno de los temas que vemos hoy por hoy que le importa más a estos grandes líderes. Creo que otra de las cosas es también entender cómo se pueden usar las herramientas y la tecnología en beneficio de las comunicaciones de sus marcas. Y ahí creo que también hay grandes oportunidades porque al final de cuentas estas herramientas lo que nos permiten es automatizar y hacer cosas que antes de Claro. repente nos tomaban más tiempo, poderlas hacer mucho más rápido. Entonces ya Sí. podemos analizar un montón de conversaciones de una manera mucho más veloz, podemos tener la inteligencia artificial a nuestro servicio, donde podemos explicar o poner específicamente qué cosas queremos y nos ayuda a decantar un montón de ideas, de insights, de cosas valiosas. Entonces, ese poder hacer mucho más con menos recursos y más rápido, creo que también se convierte en una gran ventaja para estos líderes que definitivamente quieren destacar y quieren que sus marcas sobresalgan en pues un mundo que está bastante hiperconectado y con un montón de información, ¿no? Claro, bueno, de lo que mencionas, entonces, estos líderes que se diferencian tienen que ver más con aquellos que aprovechan las herramientas, aprovechan la información y obviamente en base a la información y comprendiendo sus audiencias,
es que ellos pueden empezar a conectar realmente con ellos, ¿no? Imagino que también en esas conversaciones estratégicas que puedes tener bueno, con voceros de marcas, ¿consideras que hay algún mito que de repente se haya podido romper, que de repente uno puede tener la expectativa de mitos sobre cómo lideran ciertos voceros de marca, grandes marcas, que tú hayas dicho, uy, no me imaginaba que esta marca pensaba de esta manera, o no sé, lo que hayas dicho? Pues bueno, mitos en términos de vocería, realmente a veces puede pensarse que porque de pronto un líder es de otra generación, le Claro. puede costar más conectar con generaciones más jóvenes. Yo creo que eso es un mito, porque realmente vemos que hay líderes que están muy pendientes de lo que sucede a su alrededor y saben interpretar muy bien lo que pasa con sus audiencias, entonces saben conectar con ellas. Incluso me imagino que tú habrás visto un trend hace poco de, no sé, cuando la persona que hace marketing es generación Z, Sí, y ponían a estas exacto. personas a hablar pues obviamente con una narrativa que es distinta a la de ellos, Claro, pero que donde a la vez los podías ver hasta cómodos, ¿no? Quienes lo claro. hacían genuinamente se sentían o se veían cómodos. Entonces creo que más bien el líder está en un proceso de transformación y de adaptación constante, ¿no? Entonces creo que ese es como un mito que yo diría que no existe. Otro que no tiene que ver mucho con liderazgo o específicamente con liderazgo, pero es este gran temor que hay sobre lo que significan las tecnologías y la inteligencia artificial. Entonces, mucha gente dice que la inteligencia artificial viene a quitarnos nuestro trabajo. Claro, Y creería que eso también puede ser un mito. Yo creo que quienes nos van a quitar el trabajo son los que realmente saben manejar muy bien la inteligencia artificial. claro. Entonces, si tú la sabes dominar bien, si entiendes para qué es, es muy probable que te puedas mantener y desarrollar profesionalmente. Realmente lo que viene a traer o a poner sobre la mesa la inteligencia artificial es una gran cantidad de información Claro. que ya viene muy fácil pues de poder como que recopilar, y lo que viene acá o que está en juego es esta gran capacidad humana Claro. de analizar esos datos y de convertirlo en algo realmente relevante en este caso, por ejemplo, en nuestro caso para los clientes, o en nuestro caso de los clientes para sus consumidores. Entonces realmente es una herramienta con mucha potencia que te permite hacer cosas sorprendentes que de repente antes tomaban más tiempo, más esfuerzo, lo que sea, pero no viene a quitarnos el trabajo. Viene es a quitarle el trabajo a los que no sepan realmente cómo interactuar con esta inteligencia y cómo hacer su trabajo de una forma, de hecho, mucho más eficiente y estratégica. Sí, estoy completamente de acuerdo y es un gran punto el que mencionas porque es verdad que muchos líderes, sobre todo los que trabajan en marketing, en esa industria, eh, tienen ese temor, ¿no? Bueno, en creatividad o agencias en general, pero como bien lo dices, no es que venga a reemplazar y se me ocurre también un ejemplo, porque es como pensar que los autos que tienen el piloto automático van a reemplazarnos a nosotros como choferes. No, sino que hoy en día tú puedes ver que si bien es cierto, hay autos que tienen esta conducción, siempre de todas maneras va a tener que haber una persona dentro de o como parte de. Entonces, creo que la diferencia es cómo tú utilizas, como lo mencionaste, estas herramientas y cómo utilizas la tecnología. Definitivamente, los que utilizan van a estar, como dices tú, un paso más adelante que los que no la utilicen, ¿no? Estamos completamente de acuerdo. Ahora, si tú podrías mencionar para ti, ¿qué es lo que genera, o sea, cuál es el tipo digamos, de liderazgo que genera impacto en marketing? Bueno, el liderazgo que genera impacto en cualquiera de los casos es aquel que está, digamos, al servicio de construir una cultura. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si ahorita hablamos de culturas de transformación, es cómo ponemos a la gente en el centro, ¿no? Claro. Porque lo demás son herramientas que ayudan, sí, ¿no? O innovaciones que ayudan mucho. Pero creo que las empresas y las marcas que tienen más éxito son las que piensan en cómo ponemos siempre a la gente en la mitad de las decisiones. Por un lado está, ok, ¿cómo podemos hacer más felices a nuestros colaboradores? Porque colaboradores felices hacen un mejor trabajo, ¿no? Claro. Están más motivados, tienen más claro el norte hacia el que vamos. Entonces, ahí, por ejemplo, el rol del liderazgo es fundamental.
Y obviamente también cómo hacemos más felices a nuestros clientes o a nuestros consumidores. Y es precisamente pensar en cómo podemos generar grandes experiencias con ellos, cómo podemos conectar, cómo aprovechamos precisamente cada uno de esos puntos de contacto para lograr, pues bueno, ahí sí incluso como podría ser un funnel normal de marketing, que puede ir ya desde el conocimiento, consideración, conversión, fidelidad y demás. Claro. Pero creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, si te fijas, todo se basa realmente en las personas, en esa interacción, en esa conexión. Entonces, me parece que el rol del liderazgo es precisamente eso, poner a la gente en el centro y también sacar su máximo potencial. Yo siempre he pensado que un buen líder es aquel que está rodeado de un muy buen equipo, pero que además identifica muy bien cuáles son las habilidades y destrezas de ese equipo y las logra potenciar al máximo, ¿no? Logra descubrir en la gente hasta cosas que la misma gente no sabe que tiene y las potencia. Es cierto, es cierto. Ahora, y hablando justamente de impacto, y ya moviéndonos hacia el bloque que tiene que ver con datos, ¿cómo consideras qué tan relevantes son los datos en el proceso de la toma de decisión? Uy, bueno, siempre en marketing se ha dicho Sí. como que el contenido es rey, yo creo que es cierto, pero los datos también creo que son el rey de todo este como que modelo de trabajo. Porque cuando tienes datos y buenos datos, puedes tomar mejores decisiones. Entonces, Claro. desde saber, de nuevo, ¿no? ¿Qué le importa a tu audiencia? ¿Qué lo mueve? ¿Cuáles son como esos insights poderosos que realmente logran tocar fibras dentro de las personas? Y eso lo sabes, por ejemplo, si tienes una escucha activa importante, puedes saber si hay una reputación que de repente se está erosionando por algún motivo. O sea, creo que los datos en general son una fuente inagotable y muy, muy valiosa. Lo curioso ahorita es que ya, o sea, nosotros siempre trabajamos basados en evidencia. Es algo Claro. que hemos dicho desde la época en que éramos Burson Marsteller. Taylor. Nuestras comunicaciones son basadas en evidencia. Porque siempre tenemos que saber cuál es el insight, cuál es el dato, cómo estamos hoy por hoy, cuál es la reputación o la percepción deseada y cómo logramos cerrar esa brecha. Entonces, como que siempre hemos trabajado basándonos en evidencia. Ahorita lo curioso es que yo creo que estamos tan avanzados que ya ni siquiera es solamente el dato de saber cómo estamos, sino saber cómo vamos a estar. O sea, tener la capacidad de predecir. Por eso es que ahora ya se habla incluso de data predictiva, de inteligencia artificial predictiva, que yo pueda decir, bueno, si yo voy a hacer una estrategia orientada más o menos hacia este punto, con estos y estos mensajes, ¿cómo potencialmente podrían reaccionar mis audiencias? Y eso, que es algo en lo que de hecho ya estamos trabajando en Burson, va a revolucionar realmente. O sea, que yo le puedo mostrar a un cliente, mira, vamos a hacer esta estrategia, vamos a hacer esta campaña y va a tener este efecto. Creo que eso marca un antes y un después de lo que veníamos haciendo. Claro, sí, 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 completamente de acuerdo. ¿Y cómo logramos, digamos, o cómo se podría justamente tomar esos datos para, valga la redundancia, tomar decisiones que conecten con el consumidor y que no solamente busquen llegar a ciertos KPIs? Bueno, es que ahí es donde el componente humano es fundamental, porque si tomamos solo el dato frío, duro, y nos basamos solamente en, ok, este contenido va a tener tanto de alcance o va a tener tanto de engagement o el engagement rate va a ser tal, y si creemos que de pronto solo con eso ya tenemos como una medición o un panorama claro de cómo puede estar en una estrategia, pues creo que ahí podemos quedarnos un poco cortos, ¿no? Por supuesto, este KPI cuantitativo es importante, pero la parte cualitativa, que es donde uno escucha a la gente, uno entiende cómo reacciona, cuál es el sentiment, cómo interactúa realmente con la marca, creo que eso también hace la diferencia. Yo creo que de pronto marcas que lo hacen estupendamente bien son las marcas que están escuchando todo el tiempo a su público y que además reaccionan en tiempo real, ¿no? Muchos casos que son sorprendentes son de estas marcas que realmente, por ejemplo, han abordado una necesidad, que tienen un propósito específico, que reaccionan acertadamente ante una tendencia, que puede ser algo instrumental, pero reaccionan bastante bien. Y eso no lo logras solamente midiendo KPIs. Eso lo puedes lograr escuchando, realmente escuchando, ¿no? Entendiendo. Ahora, ¿qué te permiten las herramientas? Que toda esa data, toda esa información venga más rápido a ti.
que esté Claro. más filtrada, que esté digamos que mejor visualizada para que tú puedas tomar decisiones más rápido. Creo que esa también es como la ventaja, ¿no? Sí. Y cuando mencionabas acerca de, o sea, porque es importante, obviamente, de que hay marcas que sí logran conectarse, ¿te ocurre algún ejemplo que hayas visto donde dices, esta digamos, campaña realmente abordó el hecho de no solamente tener la escucha y la data, sino de reaccionar de manera adecuada? ¿Tienes algún ejemplo así? Bueno, quizás varios, ¿no? Pero alguno que puedas comentar. Bueno, hay muchos. Bueno, me gustaría mencionar de repente también uno donde participamos y que me Claro. parece que tiene una connotación especial y es creo que lo que puede hacer usualmente Coca-Cola escuchando a sus audiencias. Por un lado, o sea, me gustaría como mencionar dos ejemplos, uno global y uno local. El global podría ser, por ejemplo, ellos tienen, digamos que algo muy interesante cuando hacen sus campañas de Navidad, ¿no? Es claro que hay una asociación muy natural entre Coca-Cola y la Navidad, Sí. porque no solamente por la creación o la asociación con este personaje icónico de Papá Noel, sino también porque ellos han tratado de posicionarse siempre en este territorio de compartir la mesa alrededor de una Coca-Cola para celebrar la Navidad. Pues bueno, ellos hace 2 años hicieron su campaña de El mundo necesita más santas o más papás Noel. Y lo que hacía era como que una invitación a la gente, al consumidor, a que con pequeños actos de bondad se podía transformar el mundo. Y esto venía precisamente de una etapa donde el mundo no la venía pasando tan bien. O sea, económicamente venía una serie de cosas, incluso hasta rezagos de la misma pandemia, o sea, venía en un Sí. momento coyuntural Ajá. donde realmente la gente se sentía triste, ¿no? Entonces era como volver a revivir todos esos sentimientos y esos valores que hay alrededor de una fecha que es tan familiar. Y desde el punto de vista local, me parece que el trabajo que viene haciendo Inca Kola con su territorio de cómo Inca Kola da gusto con todo, es digamos que un mensaje muy claro de cómo el Perú es más grande que sus problemas. Cómo precisamente una marca que es la bebida del sabor nacional reúne a los peruanos para hablar de sus diferencias y para entender que en medio de esas diferencias hay un gran valor como sociedad, como colectivo. Entonces, si por ejemplo tú miras, no sé, la última campaña que hubo de Fiestas Patrias el año pasado, hablaba de eso, de invitar a la gente a sentarse y hablar de sus diferencias y entender cómo juntas construyen precisamente todo digamos, toda esta cultura y todo este, digamos, ecosistema que conforma el Perú. Entonces creo que en eso una marca como esta tiene el poder de convocar y de abrir esos debates porque tiene la potestad para hacerlo, ¿no? No es cualquier marca hablándole a todo un país. Entonces me parece que en este caso son dos ejemplos, por eso decía uno global y uno local, de marcas que efectivamente se insertan en su contexto, lo leen y tratan de entender cómo poder dar un mensaje y cómo poder conectar con su público, ¿no? En momentos que son importantes y coyunturales para las audiencias. Sí. Has mencionado esto, bueno, yo recuerdo lo de Coca-Cola, ese comercial que me pareció buenísimo a nivel de creatividad, estrategia, de verdad muy bueno. Pero entonces ahí me surge una pregunta, ¿cómo sientes tú que se convence justamente a una marca de tomar una decisión y de entrar en un territorio donde quizás antes no ha estado, ¿no? Porque de repente hay marcas que no necesariamente se atreven y dicen, uy, no, pero es que no sé si hablar de un tema coyuntural, no sé si ahorita. Entonces, ¿cómo crees tú que convencen, no sé si convencen es la palabra, pero por lo menos mostrarle a la marca que ese es el camino adecuado para comunicar algo? Bueno, yo creo que definitivamente tiene que ser algo genuino. Por eso te decía, no cualquier marca puede salir e invitar a los peruanos a superar sus diferencias y a convencerlos de creer en el poder de lo colectivo, ¿no? Es una marca que lleva 90 años en el país y como que autoridad Claro, tiene, sí. ¿no? Viene acompañando generación tras generación. Entonces una marca que, como te digo, de forma auténtica conoce la peruanidad. Además porque, por otro lado, es la que acompaña las comidas más importantes de los peruanos, porque es algo que, indistintamente de que tú trabajes o no con Coca-Cola o que conozcas la marca Inca-Cola, más allá de eso, tú llegas aquí como extranjero y lo primero que te van a decir es que pruebes el cevichito acompañado en Inca-Cola.
Sí. que pruebes, que vayas y te comes una arroz chaufa acompañado de Inca Kola. Entonces, como que realmente hay una asociación fuerte con la gastronomía que además es un asset invaluable de la cultura peruana. Entonces, realmente no es como que cualquier marca pueda salir a decir o a apoderarse de una causa o a apoderarse de un territorio porque sí, ¿no? Entonces creo que este tema de ser genuino, auténtico, de realmente tener un propósito, es lo que definitivamente marcaría una diferencia. Y creo que en el rol nuestro, precisamente como consultores, está es en poderle señalar al cliente, a la marca que sea, dónde podemos evaluar un riesgo, dónde podemos ver que de pronto esto puede ser un washing y no puede ser tan auténtico porque no se relaciona bien con la marca, o dónde tienes autoridad o potestad para realmente abrir un debate y apoderarte o no. Entonces creo que ahí en eso el rol de los consultores, sea la agencia de creatividad, la de relaciones públicas, o sea, todo el ecosistema de agencias tiene que estar en función de eso, ¿no? De asesorar correctamente al cliente para decirle en qué territorios incursionar y en cuáles definitivamente no, ¿no? Y abstenerse. Sí, sí, justo creo que ahí lo que mencionabas iba por el lado de eso, que a veces cuando una marca no se nota genuina es cuando puedes caer en estos errores, ¿no? Y tú podrías mencionarnos de repente qué errores ves que son los más comunes que cometen algunas marcas en el interés de parecer más humanas o que más genuinas. Bueno, por ejemplo, algunas que se quieren apoderar de la noche a la mañana del discurso de diversidad e inclusión y de abogar por comunidades LGBTIQ+, pero no tienen ni una sola política al respecto, ¿no? Ni han incorporado personas de la comunidad incluso en sus mismos equipos. Pues es una total incongruencia, ¿no? Y creo que la incoherencia se paga muy caro en ese tipo de escenarios. Claro. O lo mismo, creo que ahorita también, aparte de los temas de diversidad e inclusión, hay cada vez más una protección también por hacer un marketing responsable en torno a la sostenibilidad. O sea, que las marcas no sean tan ligeras diciendo que su producto es sostenible, que es ecoamigable. Entonces creo que ahí también hay avances importantes en eso, porque es lo que se llama el greenwashing, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicamos al cliente que hay que ser prudentes y hay que ser cautos y no hay que sobreprometer de repente cosas que en serio tu producto no lo ofrece? Y está bien, o sea, si no eres la marca más eco-friendly, de repente ese no es como tal tu gran propósito o tu gran prioridad. De repente es otro, ¿no? Es otra la causa, es otro el propósito que tienes. Entonces, creo que es en eso, o sea, en el gran conocimiento que tenemos de ese ADN de nuestras marcas, como podemos realmente asesorar y decir en qué territorio es donde definitivamente es más genuino y más fluido participar. Y obviamente con coherencia, ¿no? O sea, que los hechos también sustenten eso que quieres decir, ¿no? O sea, finalmente la comunicación es acción y toda acción comunica. Entonces, si tú sales a decir algo, pero resulta que en la vida real eres otra cosa, definitivamente eso te va a pasar factura en algún momento. Es inevitable. Sí, sí, sí. Y bueno, y hablando de esta búsqueda de cercanía, nos lleva definitivamente a hablar acerca de reputación, ¿no? Y qué tan importante obviamente es la reputación. Entonces, ¿tú cómo considerarías qué rol juega la reputación de la marca o del líder que se escoge para la marca en una estrategia de comunicación bien armada? Bueno, la reputación es el valor intangible y la ventaja competitiva, yo creo que más importante que puede tener una empresa. Y muchas veces parte de nuestro rol desde las comunicaciones estratégicas es hacerle ver esto a los grandes líderes de marketing, que obviamente siempre están orientando todos sus esfuerzos de comunicaciones en generar más leads, más conversión, más venta, ¿no? Entonces muchas veces puede pasar que tú le presentas una gran estrategia de comunicaciones y te dicen, bueno, pero esto yo, ¿cómo va a vender más con esto, no? Claro. Y, y me parece que es además algo muy genuino, o sea, tienen todo el derecho a poder cuestionar eso y pedir que sus estrategias funcionen de una u otra forma a tener ventas. Pero lo que pasa con la reputación es que es precisamente como que ese equilibrio que hay entre lo que la marca es, o sea, lo que la marca es como tal, o sea, su cultura, su ADN, lo que es y lo que hace, y lo que la gente ve hacia afuera, ¿no? Que es la imagen al final.
Entonces, esa combinación entre lo que es el propósito y lo que hace la marca con lo que proyecta a lo largo del tiempo es reputación. Eso es la reputación. Por supuesto, cada vez más vemos cómo, y sobre todo generaciones más jóvenes, cómo le dan una mayor relevancia a que realmente las marcas que consumen tengan una buena reputación. O sea, que hagan las cosas bien, que sean coherentes y que además proyecten esa imagen. Entonces, digamos que esto es como una inversión a largo plazo, que de repente es intangible, que tal vez no se ve mañana con un lead ganado, pero que definitivamente en su conjunto te ayuda a, de una u otra forma, a ser preferido, ¿no? Y a que la gente realmente como que te vea como una opción de compra. El gran desafío en las áreas de marketing es precisamente ese, ¿no? O sea, que la parte de comunicaciones y PR no sea como que la última rueda del coche, sino que tenga como que una participación importante en el ecosistema de agencias y que vaya muy, y que puede ir además muy de la mano con la agencia creativa, con la agencia de medios, y creo que ahí además es donde hemos tenido las campañas más exitosas, donde realmente, digamos, generamos como todo este capital reputacional y la gente habla genuinamente de, wow, qué interesante esto que hizo esta marca, muy bueno que se movió de esta forma, ¿no? Y no de repente tener una super campaña creativa, muy disruptiva y lo que sea, pero que de pronto te genere el efecto contrario. Y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? De crisis generadas a causa de las mismas campañas de creatividad. Y es porque no se ha evaluado esta otra partecita que también es muy relevante. En otros sectores es mucho más sencillo, porque, no sé, sectores como el sector extractivo, finanzas, banca, farmacéuticas, son, digamos que sectores que están mucho más sensibilizados respecto al valor de la reputación. Entonces, con ellos es mucho más sencillo trabajar esto. Con las marcas de consumo es como donde hay como ese trabajo permanente para lograr como conciliar y equilibrar estos esfuerzos de marketing con esta ganancia y blindaje del capital reputacional. Es importante esto que mencionaste acerca de que muchas veces las marcas, claro, cuando tú le presentas una campaña de comunicación que está más asociada a branding, ¿no? Construcción de marca, efectivamente no lo ven como, uy, ¿cuántos leads me van a generar? Sin embargo, como tú lo mencionaste, cuando una crisis no se maneja de manera correcta, sí puedes perder clientes, ¿no? Y ahí sí te afecta directamente, o sea, no es que generes ningún lead, sino que vas a perder más bien tus leads, ¿no? Entonces, ¿podrías comentarnos de repente cómo sugieres o que debería ser una crisis bien gestionada? Bueno, la crisis bien gestionada es la que primero se prepara desde antes de que suceda. Entonces, parte importante que nosotros tratamos de explicar a las marcas es que la crisis siempre tiene que tener una gestión proactiva. Entonces, tienes que tener todos los protocolos y las herramientas disponibles y a la mano para que en el momento en que se genere una contingencia puedas lograr blindarte y tratar de responder de la manera más adecuada posible. Entonces, esto requiere un montón de preparación previa, requiere entender cuáles son los escenarios de mayor probabilidad e impacto a los que puedes estar, digamos que, inmerso como empresa. Y con esa preparación no es que sea infalible, pero te va a ayudar mucho, o sea, va a ser gran parte del recorrido pues ganado. Una vez que sucede una contingencia, porque por más protocolos y por más preparación que tengas, pues nadie va a estar exento de poder tener algún tema operacional, reputacional, financiero. Bueno, las crisis vienen realmente de distintas fuentes. Pero el hecho de tener estas herramientas te permite identificar más rápidamente, primero, en qué escenario estás, qué posibilidades de escalonamiento hay y cuál es la mejor forma de responder. Creo que las crisis que se manejan mejor son, de nuevo, las que ponen también a la gente en el centro, o sea, donde hay un gran ejercicio de empatía. Y creo que aquí en Perú, porque hemos visto, digamos que casos recientes, parte también de lo que hay que tratar de explicarle un poco más a las compañías es que hay una gran diferencia entre responsabilidad y culpabilidad. Muchas veces la culpabilidad tiene que ver con diversos actores, ¿no? Ya sea, por supuesto, la empresa, si es que incurrió en algún tema, o el órgano regulador, o el supervisor, en fin, ¿no? Son múltiples actores que pueden tener algún grado de culpabilidad.
Pero cuando estás en un tema crítico, la responsabilidad sí te compete como empresa, ¿no? Eres Claro. responsable ante tus audiencias, ante tu público de interés. Entonces, ser responsable no es lo mismo a ser culpable. Y te puedes hacer cargo, ¿no? Obviamente, no solamente estoy hablando de un tema financiero, sino te puedes hacer cargo de movilizar también a otros actores en pro de solucionar una situación. A veces se confunde un poco la responsabilidad con la culpabilidad. Entonces, eso es lo que pone de pronto en shock a las empresas y no les permite actuar. Porque dicen, bueno, de pronto si yo salgo a decir de más o si salgo a hacer algo de más, puede parecer que soy culpable. Y no, las culpabilidades suelen ser civiles, penales y demás, y se definen en otros fueros. El tema de asumir responsabilidades, que no es lo mismo ser culpable, puede ayudar mucho en que no se erosione ese capital reputacional, porque no hay nada que valoren más las personas, es de una empresa que incluso sin ser culpable, por ejemplo, se hace cargo de un problema, ¿no? De algo que está afectando a una comunidad. Entonces creo que ahí es donde todavía hay un trabajo grande por hacer, y donde obviamente cuando se arman estos grandes comités de crisis, que es cuando suceden contingencias muy relevantes, donde la voz también de las áreas de comunicaciones tiene que ser un poco más escuchada, ¿no? Porque muchas veces puede ser que quien toma las decisiones es el área legal o el área operativa, que obviamente tienen que estar ahí y sus voces también tienen que ser escuchadas. Pero siempre debe haber como esa opinión del que cuida la reputación, porque a veces puede pasar que listo, no somos culpables, cumplimos con todas las leyes y lo que sea, pero la crisis igual sucedió. Entonces, esa pérdida de ese capital reputacional también puede llegar a ser irreparable. Sí, de acuerdo. Porque sí, que de alguna vez lo he escuchado, aunque no recuerdo ahorita de quién es la frase, pero dicen que construir una reputación puede tardar años, pero destruirla te puede traer segundos, ¿no? Exactamente. Sí, completamente. Así que es importante que las marcas lo sepan. Ahora, tú en algún momento también mencionabas cómo incluso los líderes en diferentes edades también ven la manera en cómo se comunican, ¿no? Entonces, se comunican distintos, se comunican por otros canales, ¿no? ¿Tú crees, o mejor dicho, has notado diferencias en cómo se posicionan los líderes más jóvenes versus los más experimentados? Bueno, de hecho, pues veo que más bien los más experimentados están tratando de comunicarse como se comunican los más jóvenes, ¿no? Sí. Porque realmente lo que tú ves es que el consumidor, empezando porque el consumidor joven es el consumidor de tu futuro en el corto, bueno, perdón, en el mediano y largo plazo. Entonces, si no empiezas a conectar ya y si no logras ese relevo generacional, al cabo de unos años te vas a quedar sin consumidor y eso es gravísimo. Pero por otro lado, también tu fuerza laboral, tu talento, también viene siendo cada vez pues joven y que entra a la edad de pues donde ya es productiva, ¿no? Entonces también cómo haces para atraer a esta gente joven que también quiere ser escuchada y que quiere ver también en su líder otro tipo de pues sí, de narrativas y de canales. Entonces me parece que en parte como que ambos se están adaptando y yendo en la misma vía. El tema de los líderes en redes sociales, por ejemplo, es algo que ayuda mucho a humanizar las marcas, ¿no? Puedes tener contenido interesante de la marca, pero cuando está en voz de el líder o de los líderes, porque no siempre es solo uno, sino son distintos líderes, eso le da como mucha relevancia. Incluso también me gustan mucho las empresas que ponen mensajes clave en la voz de sus colaboradores, indistintamente de si tienen o no un rol de liderazgo. O sea, esto de humanizar las marcas es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo y que es muy valioso. Y que creo que valora mucho la gente joven, porque las personas jóvenes valoran o aprecian, o no sé si más que las generaciones anteriores, pero tal vez lo hacen sentir con más fuerza, que se interesan por causas, ¿no? Sí. O sea, que les interesa cómo funciona el mundo, cómo se mueve el mundo, qué es lo que pasa en el mundo. Insisto, no es que las generaciones más antiguas no nos haya interesado, pero de repente no lo hacíamos ver con tanta vehemencia. Claro, no son tan vocales como lo son ahora. Sí. Entonces creo que eso también genera un reto muy interesante
para que estos líderes logren conectar y comunicarse por esos otros canales. Y ahorita creo que también es muy fácil hacerlo, ¿no? Antes era un poco más complejo porque no teníamos todos los canales a la mano. Ahorita tú creas un post, pues no sé, en 5 minutos, ¿no? Y puedes decir lo que piensas de una forma más, digamos que sencilla, ¿no? Y, por ejemplo, yo veía, no sé, ahorita que fue Día de la Madre, seguramente viste muchas ejecutivas Sí, claro. hablando y opinando en primera persona sobre su rol como madres y como ejecutivas. Sí. Eso es lo que pasa ahora, ¿no? Cada persona ya ahora tiene el poder de expresarse y decir qué piensa, qué siente, cómo ve el mundo. Y creo que eso es lo que nos han impulsado estas nuevas generaciones, pero que a la vez lo hace muy valioso. Sí, 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 sí. Ahora, digamos, porque hemos hablado acerca de la importancia, mencionaste en algún momento, de pensar no solamente en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Y esto lo quiero unir como de repente porque también, como dijiste, al mismo tiempo hay tendencias, hay coyunturas. Entonces, ¿cómo se puede, digamos, de alguna manera equilibrar la presión por tener una postura con un mensaje de corto plazo, porque es momento, porque es coyuntural, con la marca en el largo plazo? O sea, ¿cómo digamos, puede haber ese equilibrio? Porque yo puedo querer decir algo, porque en este momento, en esta coyuntura, va de acuerdo con, pero como estoy segura que eso en el largo plazo no va a afectar a la reputación de la marca. Bueno, lo que pasa es que hay que entender que lo único constante es el cambio, ¿no? O Ujú. sea, realmente lo que vemos ahorita es que las marcas, si por ejemplo se centran mucho en una visión de largo plazo, pero no reaccionan rápidamente a las Ujú. coyunturas, pues también se pueden ir quedando como rezagadas. Entonces, tal vez ahí lo importante es como el equilibrio. Creo que sí tiene que haber mucha visión de largo plazo y de futuro, porque eso lo que te permite es proyectarte y tener una visión realmente estratégica. Mientras que si Claro. piensas solamente en cosas muy puntuales y muy de la coyuntura, te quedas tal vez en un ámbito muy instrumental, muy táctico. Ujú. Creo que las marcas que lo hacen bien tienen claro como esas dos visiones y logran un buen equilibrio. O sea, saben responder a las coyunturas, saben cuándo no responder, porque no necesariamente quiere decir que si sale una tendencia todas tienen que ir, y yo creo que muchas Ujú. veces pasa eso, Exacto. ¿no? Si te fijas, ya ahora las tendencias duran un día, porque es que ya el siguiente día o el tercer día y todas diciendo lo mismo de el Sí, genio malinterpretó mi deseo sí, o las dos sillas por este cantante de reggaetón que sacó su álbum, sí, las o fotos. y así, ¿no? O sea, como que todo el tiempo O la hay novia que no aceptó casarse. pues, el no acepto. Entonces, cada momento hay Sí. tendencias nuevas, entonces, claro, son un boom en el momento en que salen, pero ya son así, pasajeras. Ujú. Y ya si eres la quinta, sexta marca que se subió a esa coyuntura, a ese trend, ya como que, ok, ya la gente se cansa, ¿no? Similar a Ujú. lo que pasaba, no sé, con el CGI, que entonces todos veíamos activaciones de Sí. CGI con todo y ya después se volvió paisaje, ¿no? Ya era como, ay no, ya no queremos tantos, o sea, ya se veía como que hasta poco genuino. E incluso creo que en ese tema de activaciones de CGI quienes lo supieron hacer mejor fueron las marcas que realmente eh, digamos que lo hacían con algún propósito en medio de todo. Y Ujú. no me refiero a un propósito como algo pues muy trascendente, sino Ujú. que realmente conectara con su marca, con su razón de ser. Hubo otras que solamente hacían CGI porque estaba de moda hacer CGI, ¿no? Es como que eso empieza a tornarse un poco como que aburrido. Entonces creo que es eso, ¿no? O sea, realmente es ese equilibrio de tienes tu visión a largo plazo, tienes súper claro cuál es tu objetivo como marca, tu territorio, tu Ujú. propósito, y vas reaccionando en el día a día a todas esas cosas que se alineen a ese propósito que Sí, tienes, ¿no? de Creo acuerdo. que ahí es donde está como la clave. Perfecto. Bueno, y esto hablando justamente ya pasando a la etapa del bloque de cierre de esta entrevista, tiene que ver un poco más con algunos, primero consejos y luego ya después hablar un poquito de tendencias. Pero digamos, para un líder o algún vocero, ¿no? Que justamente necesita o que está lidiando con entre conectar y nuevamente responder solamente a datos, ¿qué consejo le darías? Bueno, yo creo que el líder tiene que tener claro que también tiene un rol de influencia importante.
Entonces es una voz que claramente es escuchada al interior de su organización, pero también afuera como representante de su marca. Entonces, este rol de liderazgo es también una gran responsabilidad y de influir, sobre todo, es doble responsabilidad. Creo que los líderes que lo hacen mejor son precisamente los que toman como que ese rol de influencia y lo desarrollan de una forma genuina y auténtica, porque al final de cuentas son influencers. Si tú lo que le pides a un influencer es que sea genuino, que sea auténtico, que tú le creas, ¿no? Entonces creo que eso es lo mismo que pasa con los líderes. Tienen como esa misión de realmente influir de manera positiva en el entorno, de esa manera, digamos que honesta y muy real. Yo que les aconsejaría precisamente que no teman dar esa transición a ese espacio de liderazgo y de influencia, que no teman a esos cambios, a comunicarse de formas distintas, por canales de repente diferentes, o sea, empezar a atreverse más. Les va a servir mucho, no solamente para conectar con audiencias jóvenes, sino en general para conectar con muchas audiencias que hoy por hoy ya incluso están en esos canales. Claro. Entonces creo que es eso, ¿no? Atreverse y salirse un poco de esa zona de confort. Y sobre todo aprovechar algo que maravilloso que no teníamos antes, que son todas estas herramientas. O sea, ya hoy por hoy, por ejemplo, nosotros tenemos herramientas de inteligencia artificial propias tan poderosas, donde yo ya tengo, por ejemplo, mi asistente de PR. Yo ya tengo un asistente que me ayuda a generar contenido, que me ayuda a hacer la nota de prensa, que me ayuda a saber en qué medios colocar cierta información. O tenemos también ya incluso soluciones que nos ayudan a predecir, ¿no? Como te comentaba hace un rato, y es saber, ok, esta estrategia cómo puede impactar. Eso antes no lo teníamos, o sea, antes nos costaba un poco más poder como que generar una opinión, generar un contenido. Ahorita ya tenemos como que herramientas muy valiosas que nos hacen más fácil ese trabajo y que creo que también hacen que ese rol del líder sea también un poco más sencillo, ¿no? Porque tiene información de mucho valor y lo que tiene que hacer es traducirla y entregarla de una forma también que genere valor a sus públicos de interés, ¿no? Tanto internos como externos. Sí, completamente de acuerdo. Ahora, una última pregunta como para cerrar. De verdad que, Adriana, hemos aprendido mucho de ti. Yo creo que la audiencia está notando y espero que haya sido de valor. Pero digamos, ahora que hablaste justo de ciertas tecnologías que ya utilizan, ¿cuáles crees tú que serían o que son las tendencias que se vienen a nivel de comunicaciones, a nivel de planes de marketing? O sea, en general, ¿qué tendencias hay justamente con esto del avance de la tecnología? Pues bueno, definitivamente el análisis y procesamiento de datos en tiempo récord yo creo que es crucial, más que antes, porque como te digo, ya tenemos herramientas que nos permiten de verdad tomar justo el dato que necesitamos y poder transformarlo en insights de valor. Entonces, todo lo que permite, o sea, la inteligencia artificial, el machine learning, todo esto ayuda precisamente a procesar grandes cantidades de datos para tomar buenas decisiones. La predictibilidad definitivamente creo que va a ser lo que va a marcar la tendencia porque, claro, antes lo que uno hacía comúnmente era, uno investigaba de diferentes fuentes, herramientas o lo que fuera, sacaba insights y con base en eso pues ya generaba una big idea, una estrategia y ejecutaba. No creo que eso necesariamente tenga que variar mucho, pero el poder saber cómo puede potencialmente impactar esa estrategia o esa campaña en tus audiencias, creo que sí va a marcar una diferencia importante, porque primero puedes analizar si hay riesgos. Entonces, ¿qué tan arriesgada es esta estrategia que estoy proponiendo? ¿Qué tan viralizable o qué potencial viralizable tiene? Entonces, todas esas aristas que de repente antes no teníamos porque no había herramientas para hacerlo, ahora sí lo tenemos. Lo otro es cómo se hace cada vez más con menos. Entonces, claro, si ya tienes herramientas que te solucionan las cosas tácticas y operativas, yo esto lo veo como algo realmente positivo, no como algo negativo, porque te va a permitir centrarte en lo que es realmente importante, que es el pensamiento estratégico. O sea, si ya tienes todo a la mano, si ya toda la parte operativa que a veces tomaba un montón de tiempo, que era, no sé, desarrollar el clipping en un Excel o hacer un montón de cosas que de verdad tomaba mucho tiempo operativamente hablando, y ya no tienes que hacer nada de eso,
tienes el tiempo para poner tu mente a pensar, ¿no? A crear. Y fuera de eso tienes herramientas que te ayudan en ese proceso de creación. Entonces, eso también va, yo creo que estaríamos a puertas también, tal vez, de una cantidad de iniciativas en marketing sin precedentes, porque precisamente hay estas herramientas tan valiosas donde vamos a ver cosas alucinantes, o sea, que incluso estaba más allá de los límites de nuestra imaginación o de lo que hemos visto hoy por hoy. Creo que esa es la ventaja de tener esas herramientas. Entonces, eso es lo que viene, ¿no? Y como te digo, esa escucha activa que te permite, digamos, que actuar en los momentos clave y de la forma como que rápida y muy alineada a esa visión de futuro. Creo que ahí también tiene mucho que ver con que tengas herramientas que te den esa información, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, sería todo el tema de análisis de datos que se puede hacer con inteligencia artificial y machine learning, todo el tema de predictibilidad que también se puede hacer con inteligencia artificial, automatización de procesos que también se logra con inteligencia artificial. Todo eso definitivamente nos va a ayudar a hacer una industria mucho más eficiente, más creativa y más innovadora. Entonces, creo que lo que se viene va a ser alucinante. Sí, claro. Bueno, y también sobre todo, como mencionaste, que las marcas sepan aprovecharlos, ¿no? Porque no solamente basta con tener la tecnología, sino con saber utilizarla, usarla con empatía, sobre todo. Hemos hablado también en otros episodios de eso, de poder usar la tecnología con empatía, ¿no? Así que, sin perder el lado humano, ¿no? Y bueno, con mucha responsabilidad, porque ahí también hay unos temas de seguridad importantes, ¿no? De seguridad y de confidencialidad. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, de verdad que ha sido un gusto estar contigo, aprender de ti, de tu experiencia. No, muchísimas gracias por la invitación, súper buenísimas las preguntas y bueno, qué bien que tengas, digamos, que este espacio tan valioso para poder intercambiar ideas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por ver este episodio, te animo a que lo puedas compartir, no solamente para los que están en marketing, sino para todos en general, porque hemos hablado de diversos temas como reputación, campañas, gestión de crisis, nuevas tendencias, así que comparte este episodio y nos vemos en el próximo. Gracias.